debe haber sino un símbolo patrio y que todos estos símbolos patrios que están haciendo no son de recibo. Nuestra bandera es una sola y la tenemos que respetar. ¿Qué está en juego? Para mí está en juego es la democracia. Así uno no crea, esta circunstancia que estamos viviendo en este proceso representa el futuro de nuestra democracia. Y por eso el miedo ahora en el cambio que quiere hacer del modelo democrático nuestro preocupa inmensamente, porque cada vez se parece más en ejercicio a lo que veíamos ya ocurrido en Venezuela. Y todo se sigue al pie de la letra, pero nuestros políticos parecieran estar anestesiados, parecen estatuas, no están en una tranquilidad pasmosa. Hola amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de Sin Filtros Colombia. Hoy vamos a hablar sobre la transformación a los ojos de los colombianos y por supuesto de todo el mundo del presidente Gustavo Petro. ¿Sabíamos quién era? Los colombianos sabían quién era. Todo el prontuario criminal estaba allí delante de los ojos de la gente. Pero hay algo que enamora. Los criminales que son políticos, tienen un verbo para enamorar a las personas que no les gusta lo que han logrado en el sistema democrático y quieren parecerse, por ejemplo, a un modelo que nunca debió haber existido, pero que existe y se expande por América Latina, que es el de mi país, el de Venezuela. Colombia en estos momentos está frente a la pérdida del modelo, y ese modelo tenía un aliado estratégico que es Estados Unidos e Israel en el marco de todo lo que tiene que ver con el aspecto militar y la lucha contra el crimen organizado, pero hoy en día las cosas cambiaron. Gustavo Petro ha sacado hasta la bandera del M-19 y la ha puesto frente a los colombianos. Hay muchos temas que tratar con nuestro aliado de Colombia, Bernardo Henao Jaramillo, que ya le vamos a dar la bienvenida porque vamos a discutir en primera instancia que la decisión del gobierno va a traer alguna consecuencia a futuro, no sabemos exactamente cuándo, pero sí va a traer una consecuencia porque han puesto a un militar en el Ministerio de la Defensa y muchos se preguntarán, pero bueno, ¿y entonces? ¿No es el Ministerio de la Defensa y no debería tener un militar? Pero esto tiene una consecuencia diferente en el ámbito de la realidad de Colombia. Vamos a tocar también el inicio del juicio del expresidente Álvaro Uribe, así como también las posibilidades de que Petro se quiera quedar en el poder abiertamente y consiga quien le aplauda. Antes de darle la bienvenida a nuestro invitado, quiero saludar a todos los que están a esta hora en nuestra plataforma. Tenemos hoy 8 plataformas más nuestros podcasts. Bienvenidos todos. Un saludo a nuestros amigos de España, igualmente a todos aquellos que forman parte de nuestra cuenta de patreon.com/Venezuela Políticas Realidades Sin Filtros. Suscríbanse si ustedes todavía no se han suscrito a nuestra cuenta de patreon.com/Venezuela Política Realidades Sin Filtros. Esta semana tenemos un encuentro única y exclusivamente para los miembros de nuestro canal que son patrocinantes. Igualmente a todos aquellos que forman parte de nuestra cuenta de patreon.com/Venezuela Política. Ustedes votaron por el tema y nos vamos a reunir ustedes y yo. Vamos a conversar en privado y va a ser una conversación interactiva entre todos los patrocinantes de este programa. Si ustedes todavía no lo han hecho, vayan al canal, suscríbanse y también activen la campanita de las notificaciones y vayan a patreon.com/Venezuela Política y se suscriben para que estén con nosotros en este conversatorio el día viernes. Ustedes escogieron el tema y si no han visto, tenemos una encuesta en nuestros posts de comunidad para que ustedes vean cuáles son los puntos que van ganando, ¿ok? Ahora vamos a darle la bienvenida a nuestro aliado desde Bogotá, el doctor Bernardo Henao Jaramillo. Muchas gracias por estar con nosotros, Doc. Bueno, un saludo muy especial, un gusto de estar acá, un saludo a todos los radioescuchas y de todas las personas que nos siguen en los diferentes podcasts y todos esos capítulos tan interesantes que tiene Sin Filtros. Hoy tenemos un punto, doctor, que le ha generado muchísimo resquemor a los que conocen la política y conocen la Fuerza Armada Militar en Colombia. Y es el hecho que el gobierno ha designado al general Pedro Sánchez como ministro de la Defensa. Quiero que le explique primero cómo se produjo y luego cuáles son las consecuencias inmediatas o futuras para la Fuerza Armada de Colombia. Lo que acaba de ocurrir a raíz del retiro del ministro Velázquez, que fue
una gestión por completo desafortunada, desmontó en gran parte toda la oficialidad del ejército, de la Fuerza Aérea y después de la Armada y desde luego en la policía. Vino un nombramiento cambiando por completo la tradición civilista que ya llevaba Colombia por más de 30 años, eran cerca de 32, 33 años que se mantenía al frente de la cartera de defensa a un civil. Y llegó en este momento y nombran de ministro de la Defensa a quien se estaba desempeñando o desempeñó las funciones de jefe de seguridad en la Casa Nariño, una persona muy cercana al presidente Gustavo Petro. Y como está activo y pertenece a la Fuerza Aeroespacial, que es la Fuerza Aérea, la FAC, que nosotros siempre hemos conocido, le designó como nuevo ministro de la Defensa. Y el primer problema que se tiene es que no puede tomar inmediatamente posesión porque se tiene que surtir un trámite de casi 3 meses para poderlo hacer. Entonces ahí la primera pregunta que va a surgir es si va a tomar o no posesión antes de esos 90 días que se cumpla todo el trámite y cómo queda el Ministerio de Defensa en esa interinidad con Velázquez al frente. Entonces, muy delicado que haya regresado a cambiar la tradición civilista y venga y ponga, faltándole lo que resta de su mandato, que ya está pronto a terminar, a un militar. Y esto siempre en las actuaciones que hace Gustavo Petro y en las que obviamente le insinúa su jefe de cabecera, que es Benedetti, pues aquí le están buscando es, a mi juicio, ya es muy personal lo que digo, perjudicar más a las fuerzas militares, porque si mañana pasado mañana no se dan los resultados en todo el gran problema que tiene en este momento nuestras fuerzas militares de estar sin herramientas propias para poder combatir toda esta expansión que ha hecho la subversión y la delincuencia, pues en su momento van a sacar a colación que nombró un ministro militar y que no fue capaz de hacerlo, y van a entrar entonces a culpar de la situación grave en la que se encuentra en este momento Colombia, con el dominio territorial que están llegando todas estas fuerzas subversivas, y harían responsable en un momento determinado, harían responsable a los mismos militares de que tuvieron la oportunidad de tener al frente un ministro de Defensa que debía combatir el tema y no lo hizo. En consecuencia, ese es un tema inquietante, preocupante. En lo que se conoce de la reserva activa, pues también hay mucho malestar y algunas personas han dejado saber sus posturas y quejas y reclamos al respecto, que no están de acuerdo con toda esta situación que están presentando en la actualidad, y por supuesto no sabemos, más allá de lo que estoy analizando, cuál es ese propósito de haber vuelto a un militar activo. Pareciera que es un propósito que conlleva a un proceso de transformación interna que luego, anótenlo, lo estamos diciendo hoy 24 de febrero, puede llevar a la deslegitimación del modelo que en estos momentos opera y que prácticamente caracteriza a la Fuerza Armada en Colombia. Petro está cambiando la estructura, sus aliados, se está yendo hacia obviamente Venezuela, el mejor amigo de Maduro, pero también se está yendo hacia China, hacia los BRICS, hacia Rusia, y no nos quede la menor duda de que el avance desde el punto de vista no solo narrativo, sino de alianzas, se está ampliando, porque hemos visto con mucho detalle las declaraciones del embajador de China en Colombia, así como a otros voceros manejando, trabajando el tema sobre la Ruta de la Seda, sobre los BRICS y sobre otras organizaciones que no son necesariamente de carácter occidental. Pasando a eso, también hemos observado en las últimas declaraciones de Gustavo Petro cómo se ha venido transformando Bernardo en un Maduro muy parecido. Nos llamó la atención la perorata de ayer, 3 puntos claves que quisiera que conversáramos. Número 1, historias del siglo XIX, del siglo XX, del siglo XXI. Él planteó abiertamente que simpatizaba y estaba de acuerdo que había sido un error romper la estructura de la Gran Colombia, es decir, que Venezuela y Colombia juntas en aquella época o ahora hubiesen sido la más grande de las potencias. Eso es el juego de Nicolás Maduro y también fue el parte narrativa y del proyecto de Hugo Chávez. El número 2, importantísimo, el uso de símbolos
que destruyen la institucionalidad de Colombia. Ejemplo, la bandera del M-19, pues no solo la describió, sino que la utilizó como un elemento clave dentro de su discurso. Y el número 3 también, darle un posicionamiento mucho más valioso del que se tenía en relación a la primera línea y a estas personas que conformaron una destrucción no solamente del aparato institucional, sino que se convirtieron en acciones subversivas inmediatamente después que se produjo los cambios que se estaban dando en Colombia para que llegara el señor Gustavo Petro al poder. Adelante. Uno tiene que entender que la locución presidencial es un medio de comunicación a los ciudadanos para el desarrollo de la actividad que viene ejecutando un gobierno, pero Petro lo acaba de cambiar por completo. Esa locución que acaba de hacer, lo único que demuestra es la intervención en política que está haciendo Petro, descaradamente. O sea, eso hay que criticarlo, hay que dejárselo conocer y saber el malestar que se tiene, porque en la locución no es en esa manera como él lo está haciendo, transmitiendo desde una población lejana la situación que quiere buscar manejar él en lo que fue esta intervención. Allí inclusive vimos, y es lo que mencionas, de un señor que portaba una pancarta donde claramente dejaba establecer de que se quería buscar la reelección del 26 al 30 y lo estaba anunciando en la misma pancarta, y él aprovechó para explicar cada uno de los colores. A mí no me vengan con cuentos de que ese señor estaba allí porque llegó espontáneamente con eso. Esto, como toda la actuación que distingue a la izquierda radical y al movimiento de ellos, todo es preparado. Pero aquí lo que nosotros tenemos que tener los colombianos, y siempre los símbolos patrios que uno tiene, es de respeto. La bandera nuestra es una sola, es la tricolor. Y esto de estar en todo momento queriendo traer a colación la bandera del M-19, pues es una ofenda. Por fortuna, recientemente la doctora María Fernanda Cabal presentó un proyecto donde dejan clarísimo que no debe haber sino un símbolo patrio, y que todos estos símbolos patrios que están haciendo no son de recibo. Nuestra bandera es una sola y la tenemos que respetar. Entonces, en ese entorno que él está haciendo, pues ya empieza uno a preocuparse los mensajes que quieren dar, y lleva a pensar, creer si debe haber o no debe haber elecciones a futuro, porque hoy, por ejemplo, el registrador dejó conocer claramente que están cuadrando todas las partidas presupuestales para que el proceso electoral nuestro, tanto en las legislativas como en las presidenciales, se cumpla. Y está muy bien lo que está haciendo el registrador y lo apoyamos, pero lo cierto es que quien debe girar en su momento los recursos, pues es el Ejecutivo. Y en esa parte sí hay inquietud de cuál manejo puede hacer allá, y más ahora en la forma que también es preocupante el dominio territorial que están alcanzando las fuerzas subversivas y el narcotráfico, y toda la parte que ya lo hemos analizado en lo que ocurrió en Catatumbo. Ahora vimos el paro armado del ELN en el Chocó, y desde luego hay muchas otras zonas ya convulsionadas que indiscutiblemente en el caso del Catatumbo llegaron a la conmoción interior. Entonces acá hay una circunstancia muy delicada frente a las futuras elecciones que tiene que hacer Colombia, y por supuesto esta forma como el presidente está llamando a esa asamblea permanente, que dice que todavía no es el momento de su movilización, pero ya las tiene en permanente ejercicio, pues tienen un propósito que todos lo sospechamos hacia dónde se quiera ir y cómo se quiere perpetuar esta izquierda en el poder, como lo ha hecho con Venezuela, y efectivamente está copiando el modelo de Maduro y el de Chávez, pero no olvidemos que él también en el pasado tuvo mucho que ver en la construcción de ese modelo con Chávez y desde luego con Maduro. Y aquí de por medio no desconozcamos que está pues todo el tema de Cuba. Entonces a nosotros sí nos inquieta mucho cada vez ese distanciamiento que tiene con Estados Unidos. Si rompió con Israel, no descartamos que sea capaz de hacerlo mañana, pasado mañana, como ya inclusive nos expuso recientemente cuando se dio el tema de los aranceles, que había el riesgo de que subieran el 25 y 25. Nos vimos muy a portas de que se hubiera hecho una debacle económica y terminaría en una ruptura de relaciones. En este momento hay que fortalecer el aliado, pero nosotros sí vemos que él, con su ruta de la seda y con ir a los BRICS, cada vez se aleja más de esta política de apoyo al que siempre ha sido
que nos ha contribuido a nosotros al desarrollo y indiscutiblemente Estados Unidos tenemos que mantener como aliado natural siempre presente y ahora más que nunca lo necesitamos en esta durísima situación que está viviendo Colombia. Un aspecto importante que te quería comentar, porque es que muchas veces las personas no entienden el peligro de estas peroratas continuas, no entienden una idea sobre la consecuencia, por ejemplo, que el presidente de Colombia esté haciendo la defensa de los grupos subversivos que generaron caos en Colombia, Primera Línea, etcétera, y todo lo que propone en relación no solamente a la reforma agraria. La clase política colombiana pareciera que no se está dando cuenta que están metiéndolos en un vertedero. Te pregunto, hay elecciones 2026, se está calentando el escenario colombiano, hay algunos aspirantes y el juego se tiende siempre a ver como si Colombia fuera una democracia que en estos momentos opera muy sano y que va a haber el respeto a todo lo que es el juego democrático. No sé cómo lo ves tú. ¿Puede haber una unión en los grupos políticos para enfrentar a Gustavo Petro, que se vea como una amenaza a la democracia, a la candidatura de Gustavo Petro? El gran problema que nosotros le vemos a la circunstancia actual es que los políticos nuestros se lanzaron muy prematuramente a unas campañas, tanto para buscar la presidencia como también para buscar en su momento todo el tema del Congreso, o sea, llegar a la Cámara de Representantes o llegar al Senado. Pero en lo que compete a la presidencia de la República, pues no se dieron cuenta que entraron a un escenario que era el que buscaba Petro. Petro se siente y se ha mantenido en campaña. Petro no ha estado gobernando, Petro ha estado en campaña permanente. Y ese es el escenario que a él le gusta, confrontar y estar en campaña. Pero el gobierno de Petro es un gobierno de desastre. Lo único que ha hecho es atraer a todos los criminales a la tal cuento de su paz total. Y a través del cuento de la paz total han hecho toda esta serie de circunstancias de buscar la primera línea, buscar la subversión, buscar a todos, y todos siempre que cometen a alguien o detienen a alguien, inmediatamente lo quieren convertir en gestor de paz. Y acá pues uno no puede entender hasta dónde han querido llegar a explotar esa figura de la gestoría de la paz para tener siempre al frente los peores delincuentes que no, creo yo, jamás van a poder conseguir una paz cuando han estado y siempre se han movido en medio de la guerra y en medio de todo la criminalidad. Pero él lo hace y eso fue consecuencia muy probablemente de todo lo que se pactó en La Picota, en el diálogo de La Picota, porque es que las visitas que se hicieron en campaña a La Picota todavía no se han profundizado, pero fue la ejecución que se dio. Entonces, el modelo que él quiere ahora, pues siempre uno miraba que en el foro de Sao Paulo se decía que debería llegar por las vías electorales bien, pero que se tenían que consolidar. Y por eso el miedo ahora en el cambio que quiere hacer del modelo democrático nuestro preocupa inmensamente, porque cada vez se parece más en ejercicio a lo que veíamos que ha ocurrido en Venezuela. Y todo se sigue al pie de la letra. Pero nuestros políticos parecieran estar anestesiados, parecen estatuas, no están en una tranquilidad pasmosa y no logran consolidarse en torno a unificarse, a enfrentar esta situación, porque cada vez nuestras fuerzas militares quedaron más diezmadas y cada vez la política se está ejerciendo más en función de la propia iniciativa de cada uno. Hay un egoísmo grande y aquí no se han logrado, y tienen que hacerse los grandes líderes, los expresidentes y los partidos, que reunirse para hacerle frente a este hecho. Pero indiscutiblemente estamos mal. Hay que llamar a la reflexión, hay que llamar a la unidad y desde luego hay que decantar. Los procesos, la gente dice feliz que hayan muchos más candidatos, yo no lo creo. En la medida en que haya más candidatos hay más división y nosotros vemos que ellos sí están unidos y siempre mantienen en su formación el tema de la unidad y llegaron la vez pasada con sus listas cerradas a consolidar en el Congreso unas mayorías que hoy se están logrando manifestar
en apoyo a él y no han dejado avanzar el juicio político o el juicio de indignidad que se ha pretendido hacerle por la violación de los topes de acuerdo con el artículo 109. Y hay otro tema que es sumamente importante, doctor, y tiene que ver con el evento que está ocurriendo el día de hoy, que tiene que ver con el caso del juicio del presidente Uribe. ¿Cómo está eso? Hemos visto cómo hay acciones que se están desarrollando rápidamente y hay otras que están durmiendo. La forma como maneja el juicio la juez 44 penal del circuito, pues ha sido, y la gente en las conexiones que han tenido de las audiencias se han dado cuenta cómo asume ella el papel y, por supuesto, cómo le ha negado todas las solicitudes que en su momento ha pretendido de nulidad o en su momento de la recusación última que le presentó la defensa contra ella. Y esa recusación, pues obviamente ella no le dio el trámite como corresponde, simplemente sentó una posición y abrió el debate ya probatorio y empezó a tomar la declaración de Iván Cepeda. Ese día, por ejemplo, que ocurrió eso, el Lombana quiso dejar una constancia y la misma funcionaria no le dejó presentar la constancia. Y al día siguiente, pues no se hizo presente la asamblea y dejaron saber que habían instaurado una tutela buscando la protección de los derechos, en este caso del expresidente Álvaro Uribe. Esa tutela tuvo un magistrado que decretó una medida provisional de defensa de suspender el juicio y días después se declaró impedido y el antiguo exfiscal Montealegre instauró una denuncia penal por esa forma como procedió. Esta tutela, cuando se tenía la esperanza de que fuese concedida para salvaguardar los derechos del presidente Uribe, el Tribunal Superior la negó. O sea, dijo que no, que el actuar de la señora juez estaba correcto y no le dio la protección que estaba buscando el amparo constitucional y por lo tanto hoy se reanudó la audiencia y solo le queda a la defensa, muy probablemente ya lo han hecho, impugnar la decisión del tribunal para llevarla a conocimiento de la Corte Suprema de Justicia. Esa impugnación no para el proceso sigue, pero la defensa sí tiene que agotar al máximo todas las instancias y para que la Corte Suprema venga y conozca los argumentos por los cuales discrepan de la posición que asumió el tribunal y ya veremos si en su momento la Corte Suprema tendría 20 días si le llega la impugnación para decidirla y ya veremos si a futuro la Corte Constitucional decide revisar o escoger esta decisión para estudiarla y profundizar y decidirla. Lo cierto es que el 8 de octubre prescribe la acción, digamos, con el que tiene que ver en el tema penal, con lo que tiene que ver con el presidente y la gente viene insistiendo de que hay que acelerar más el proceso y esta juez ha programado una serie de audiencias consecutivas como no se había visto, digamos, en procesos penales en el pasado y todo anticipa que es muy probable que antes del 8 de octubre profieran una decisión de fondo o sentencia que tenga que ver con la situación del expresidente frente a los delitos por los que le están investigando. O sea, hay mucho peligro de ese tema y desde luego hay también mucho a nivel internacional sobre todo lo que están haciendo en su momento ellos para poder buscar la salvaguarda y protección de sus derechos. ¿Y está usted más o menos consciente de los peligros que pueden ocurrir si se hace ese juicio? Porque la izquierda lo está empapando, lo está manejando desde el punto de vista mediático. ¿Qué repercusión tendría para Colombia, para las instituciones, si el juicio se hace y el senador ahora Uribe, el presidente Uribe, queda sentenciado, ¿no? Culpable. Este juicio se inició, digamos, con una imputación, después con una acusación y ahora pues obviamente quieren buscar una condena, que es lo que en un momento determinado está la izquierda interesada y todo lo que han hecho las víctimas uno puede cuestionar mucho el alcance que ellas tengan, pero lo cierto y lo evidente es que en esta situación que está viviendo el expresidente y en la forma como está viviendo, pues él tendrá a futuro la correspondiente apelación ante el tribunal y podrá llevar el caso a la casación, pero lo que está buscando, pues desde luego las víctimas con sus abogados es que se llegue cuanto antes a que se produzca el fallo.
¿Qué está en juego? Para mí está en juego es la democracia. Así uno no crea, esta circunstancia que estamos viviendo en este proceso representa el futuro de nuestra democracia. Y acá hay muchas discusiones, si bien se ha polarizado, también uno no puede ver estos extremos a los que se ha llegado, desconociendo de la forma como, digamos, pueda estarse dando las actuaciones del presidente, que en el pasado todas fueron ceñidas a derecho, pero en la forma como se quiere pretender, lo quieren llevar a condenar de una manera que hay unos testigos que son muy cuestionables, hay unas decisiones, por ejemplo, eso de permitir llevar las grabaciones del cliente abogado, llevarlas al proceso para que se puedan desvirtuar a lo largo de este proceso, como lo expuso el tribunal, no es de recibo. En el mundo del derecho y en la democracia, cuando se existen los temas, siempre serán reservadas las conversaciones cliente-abogado. Aquí no lo ha sido. O sea, hay una serie de factores que indiscutiblemente hacen que esté en juego es más la democracia que el propio proceso del presidente. Wow, ahí estaremos esperando, doctor. Quiero agradecerle por haber estado con nosotros una vez más en Sin Filtros e invitarlo para la nueva jornada, porque a Colombia no la podemos dejar ni sola ni fuera de lo que es el escrutinio a nivel internacional. Mil gracias. No, Maybor, con mucho gusto. Ha sido un placer estar acá. Colombia está en cuidados intensivos. Estamos en una situación bien delicada. El futuro de nuestros hijos y nietos obviamente es complejo. No todo el mundo puede pensar que la emigración va a ser la solución. Aquí hay que luchar por nuestra patria, aquí hay que lograr restablecer la institucionalidad como corresponde y estamos prestos, la sociedad civil, a hacerlo, y desde luego la reserva activa y muchas más fuerzas que creen institucionalmente en esta defensa, y lo vamos a enfrentar. Petro es una persona que ha destruido bastante, pero no nos da miedo y estaremos al tanto para hacer esta lucha como corresponde. Así es, doctor. Mil gracias. Y quiero darle las gracias también a toda la gente que nos ha acompañado en este programa del día de hoy. Muchísimas gracias a nuestros amigos de España que están allí pendientes de lo que ocurre en Colombia. ¿Por qué? Porque nosotros queremos a Colombia, nosotros queremos que Colombia no sea Venezuela. Debo confesarles que me dio un susto impresionante cuando escuché a Gustavo Petro en una de esas alocuciones señalar que él estaba de acuerdo, que él estaba a favor de la Gran Colombia, que tanto Páez como Santander habían cometido un delito al ser ellos los que empujaron nada menos y nada más que la división de Colombia. Estamos hablando del siglo XIX. ¿Y por qué les traigo esto a colación? Porque, vamos a estar claros, Gustavo Petro se parece tanto a Nicolás Maduro, se parece tanto a Hugo Chávez, que parecieran ser copias certificadas de esos tres personajes. Y eso lo había planteado Chávez al inicio de la revolución. Reconstruir la Gran Colombia, volverla a hacer para ser más poderoso. Vaya, a esta hora se le olvidó que él es el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Tiene mucho que ser escrutado por los colombianos, porque son los que, al final de cuentas, lo pusieron allí y son los que lo tienen que sacar. Nos vamos ahora. Mil gracias a todos por estar con nosotros. Si todavía no se han suscrito a nuestro canal de Sin Filtros ni Censura en YouTube, háganlo y por favor activen la campanita de las notificaciones para que sepan cuando tenemos nuevos contenidos para ustedes. No lo pierdan, por favor, acompáñenos y suscríbanse en nuestro canal de Sin Filtros y Sin Censura. También quiero recordarles, invitarles para que sean parte de nuestra cuenta de patreon.com/Venezuela Política y Realidades Sin Filtros. Allí, con mi nombre, Maybor Petit, ustedes pueden formar parte del grupo que va a participar en nuestra conversación este fin de semana, este viernes, y vamos a hablar del tema que ustedes pidieron. Suscríbanse. Nos despedimos ahora con el mensaje de la RAC, porque recuerden que juntos salvamos vidas. Chao, chao. Nos vemos pronto. Su mirada no conoce de estadísticas. Aún así, millones de ellos padecen una cruda realidad. Su lealtad es inquebrantable, aunque no haya nadie con quien compartirla. La diferencia la haces tú. Adopta, esteriliza, colabora,
Red de Apoyo Canino.